Hola niñas, nos estamos dando cita nuevamente para seguir aprendiendo sobre los cambios que se dan en Europa durante un periodo histórico llamado Renacimiento, el que vamos a ubicar en los siglos XV y XVI, donde se introduce el concepto de la niñez. Pero antes de definir el Renacimiento, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del florecimiento de las ciudades y específicamente de unas ciudades que renacen, donde renace el comercio, y son las ciudades italianas de Florencia, de Génova y de Venecia. En estas ciudades el comercio se convierte en el elemento unificador entre las culturas de Oriente y Occidente. Dentro de este renacer, en estas ciudades italianas que acabamos de mencionar, surge un nuevo paradigma acerca de el origen del universo y el origen del hombre. Este nuevo paradigma que surge es un paradigma que está centrado y basado en la razón. Eso significa entonces que el hombre abandona la fe y empieza a utilizar como vehículo del conocimiento a la razón para dar explicación a las leyes de la naturaleza y a las problemáticas humanas. Este movimiento renovador, este movimiento que restaura los paradigmas de las culturas greco-romanas, es lo que conocemos como el Renacimiento. Uno de los grandes cambios que se dieron dentro de estas ciudades italianas es el concepto de la niñez. Pero para poder hablar de niñez, vamos entonces a referirnos a cuál era la concepción que se tenía de familia en la Edad Media. ¿Y por qué la familia? Porque hablar de niños era vincular a la familia. La familia era considerado el lugar donde vivían absolutamente todos los familiares. Vivían los padres, vivían los abuelos, vivían los hermanos, vivían los parientes lejanos. Y en el caso de las familias burguesas, pues vivían también los criados en la misma casa y eran considerados como miembros de la familia. En cada una de estas familias, el jefe del hogar era el padre de familia y él solamente podía tener una esposa. La mujer entonces era considerada como la que podía engendrar hijos y era una labor esencial, una función esencial de cada mujer, tener muchísimos hijos, porque los hijos eran considerados como la mano de obra barata, la herramienta para producir y el seguro para la vejez. Si bien esta foto nos ayuda a entender que la vida de los adultos era difícil, pues durante esta época la vida de los niños fue realmente desafortunada. ¿Por qué desafortunada? Porque los niños sufrían palizas, abusos de todo tipo, maltrato verbal, psicológico, les decían inútiles, perezosos, llorones, mentirosos, traviesos, y algunas familias se sentían tan hastiadas de los niños que eran llorones y de los niños que eran traviesos, que llegaron a quitarles la vida cometiendo un delito conocido como infanticidio. Otras familias los abandonaban a su suerte. ¿Cómo era el nacimiento de un niño? Primero que todo, las madres decían que era igual lo que tuvieran, un niño o una niña, pero en el fondo de su corazón ellas preferían tener varones, porque los varones, y el padre de familia cuando tenía 7 años le conseguía un trabajo y ese hijo varón era considerado un impulso para la familia. Vemos entonces que habían unas clases sociales
Vemos aquí el parto de una mujer burgués acompañada de muchas parteras o comadronas, como se les llamaba en este tiempo, mientras que la mujer que era campesina, pues era una mujer que prácticamente tenía los hijos solas. Se creía que cuando una mujer iba a dar a luz se abrían las puertas del infierno para la madre y para el bebé. Es decir, que tener un hijo en este tiempo era peligroso porque solamente el 50% de los bebés sobrevivían. Era normal que la madre pudiera fallecer en el parto y pues vemos que tener un hijo era ciertamente peligroso. Inmediatamente que los niños nacían, se buscaba cómo bautizarlos antes de que fueran a fallecer, porque si los niños fallecían y no habían sido bautizados, no podían ser enterrados como cristianos. Por lo tanto, se dice que solamente el 85% de la niñez llegaba a cumplir un año de vida, porque muchos morían por enfermedades contagiosas y respiratorias. Hoy en día vemos entonces que tener un hijo es bastante seguro porque la madre está acompañada de profesionales de la salud y puede asistir a un hospital o a una clínica donde hay muchísima asepsia y técnicas para que sobreviva tanto la madre como el bebé. Bueno, ahora miremos qué pasaba con un niño al nacer. Cuando el niño nacía, le cortaban el cordón umbilical, le limpiaban las cavidades de la boca, la nariz y los ojos y le ponían una bola de plomo en el ombligo. Lo envolvían en una mantilla, rodeándolo con una faja, que nosotros hoy en día esa faja le conocemos como el chumbe, y eso lo hacían para que no se le deformaran las extremidades, pero también para que el niño no llorara. Cuando el niño era llorón, entraba en la sospecha de que ese niño estaba poseído por un demonio o por un engendro. Si el niño nacía con algún defecto físico, se creía que era producto del pecado de sus padres y por ello los padres, antes de que los vecinos los criticaban, los dejaban abandonados. Y si alguna mujer llegaba a dar a luz gemelos, se creía que eran producto de una infidelidad, que uno era hijo del marido y el otro era hijo del amante. ¿Cuál era entonces la visión que se tenía del niño? La visión que se tenía del niño era la visión de que los varones eran los que podían mejorar la condición de vida de la familia, porque a la edad de 7 años él podía ya ir a trabajar en las labores de agricultura o de oficios domésticas. Si era una niña, a la edad de 6 años, sus padres la podían vender a los amos para que ejerciera como sirvienta. Las niñas cuando tenían 14, 12 años ya eran consideradas que estaban listas para casarse con otro niño que era de 14 años. Por lo tanto, los matrimonios eran pactados por sus padres. Los niños que eran niños burgueses o hijos de los nobles eran niños que los ponían a cargo de un clérigo para que ellos también podían elegir la profesión de ser clérigos, o sea, pertenecer a la Iglesia Católica, o sencillamente aprender diferentes artes y oficios. Se creía que los niños eran un homúnculo. Un homúnculo era un niño que era una especie de engendro entre un ser inmortal y un humano que era muy poderoso y por lo tanto pues era un ser bastante malvado. Cuando entonces empieza a formarse el concepto de la niñez. Se dice que a partir del siglo XVI, poco a poco, comenzó a diferenciarse el mundo de los adultos del mundo de los niños.
se empezó a desvincular el concepto de la familia con el concepto del niño, a quien se le atribuían características propias. Se cree entonces que los niños no nacen ni siendo buenos ni malos, sino que en la medida que ellos empiezan a experimentar, pues van adquiriendo experiencias positivas y experiencias negativas. A partir de este momento, entonces, se cree que el niño ya no hay que esclavizarlo, sino que al niño hay que escolarizarlo. ¿Eso qué significa? Significa que deben ir a la escuela, pero solamente pueden hacerlo los niños que son burgueses, adinerados o nobles, porque los niños hijos de campesinos no podían ir a la escuela. Se dice que el 1% de estos niños campesinos sabían leer y menos del 1% sabían escribir. ¿Cuál es entonces el objetivo de la educación durante el Renacimiento? El objetivo principal es que el niño pueda ser orientado no solamente a cumplir con las obligaciones religiosas, sino que también él puede preocuparse por las problemáticas que viven otros grupos humanos y sobre todo tiene la capacidad de poder criticar a la Iglesia por aquellos abusos que cometieron con los más humildes. Ahora, la enseñanza y el aprendizaje busca el desarrollo racional a través de la razón, un espíritu libre y un espíritu humanista. Se logró que muchos de estos jóvenes pudieran escribir gracias a la imprenta de Gutenberg, y las mujeres empezaron a ser tenidas en cuenta en la educación formal. ¿Qué se enseña entonces en las escuelas del Renacimiento? Se enseña matemáticas, se enseña filosofía, historia, geografía, ciencia, y ahora la educación física sí es aceptada dentro de las escuelas porque es una de las características que distinguía a los romanos. A partir del siglo XVI, el niño se define como un ser modelable. Eso significa que se le puede dar forma. Se creía que el niño era como una tabla rasa que nacía con la mente vacía, sin cualidades, de modo que solamente a través de los aprendizajes que recibía en la escuela, la mente se le iba llenando y entonces se le iba dando forma. Se cree que los niños que eran abandonados pues requieren también atención, entonces surgen los orfelinatos para darles enseñanza también a estos niños. Se cree que el niño nace inocente, que el niño es bueno por naturaleza, que el niño no es un homúnculo, que la educación también debe ser para las mujeres, que la infancia se debe reconocer como un periodo con características propias y que el niño tiene derecho a una identidad personal, a la dignidad y a la libertad como lo establecen los derechos del niño. En la actualidad, la niñez se define como una fase de desarrollo que va desde el momento que el niño nace hasta los 13 años. Durante esta etapa, el niño sufre el mayor porcentaje de crecimiento, cambios físicos, cognitivos, motores, psicológicos y endocrinos que van desarrollando en él unas capacidades cognitivas, unas habilidades motoras que lo van identificando. Pero también es el momento de dar y recibir amor. Para finalizar nuestro aprendizaje, ustedes van a hacer una síntesis sobre la niñez durante el Renacimiento. Para ello van a buscar en el diccionario el significado de estas 10 palabras que les acabo de dar y cada una de ustedes va a elaborar una sopa de letras donde las incluya. Usted puede hacerlas en una hoja y tomarle una foto o digitalizarla. Y el significado de las palabras me lo pueden mandar en un documento de Word hasta el día viernes.